Bueno, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el día de ayer, domingo, el estado de sitio durante 30 días en todo el país, después de una oleada de violencia por parte de las pandillas con ataques a las fuerzas de seguridad y motines en las cárceles. La decisión, divulgada por el gobernante en cadena nacional, tiene lugar después de que este domingo fueron asesinados 8 agentes de la Policía Nacional Civil, atacados en distintos puntos de la capital, presuntamente en un ataque coordinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Un policía más murió este lunes, lo que elevó el saldo a 9 fallecidos. El estado de sitio, recuerde usted, permite a las autoridades la detención de cualquier persona sin necesidad de mandamiento judicial y está diseñado para garantizar la seguridad contra el terrorismo o actividades rebeldes. Además, prohíbe las reuniones o manifestaciones. Sobre el tema vamos a platicar con Marcos Cauex. Él es periodista de los más influyentes allá en Guatemala. Marcos, te saludo desde la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos también desde Guatemala, gusto saludarlos. Oye, cuéntale al auditorio, Marcos, qué tan añejo, qué tan antiguo es este problema de las pandillas allá en Guatemala. Bueno, déjame comentarte, normalmente, pues entre los gobiernos anteriores, pues se hablaba de las negociaciones que tenían ellos contra los pandilleros y en su momento, pues hace años en los gobiernos anteriores no se registraba estos hechos armados como se han estado registrando en estos últimos 2 años, en el cual está el presidente Bernardo Arévalo. Pero lo que llama mucho la atención es de que las exigencias que están pidiendo ahora los pandilleros, ya que recordemos que aquí en Guatemala existen dos máximos líderes, tanto del barrio 18 como de la Mara Salvatrucha. En esta ocasión, estas son las pandillas que lideran la violencia aquí en Guatemala y tras reubicarlos a otro centro carcelario, que estamos hablando que lo están alejando más de la ciudad capital, donde ellos se mantenían dentro de las cárceles, pues esto provocó que la reacción por parte de estos pandilleros que exigían, por ejemplo, el Lobo, que es denominado acá el Lobo, que es el máximo líder del barrio 18, exigía pues lujos, estamos hablando un aire acondicionado en su celda, comida de restaurantes, hasta incluso exigía una cama más grande porque él no se sentía cómodo. A raíz de esto, pues el gobierno decidió decir, bueno, no vamos a dar el brazo a torcer, nosotros no vamos a estar permitiendo que estos lujos ingresen a las diferentes cárceles y a raíz de eso, pues empezó esa rivalidad entre las pandillas y el gobierno. Y es que lo que detonó este fin de semana es el motín que se dio en el Centro de Renovación 1, ahí es donde se encuentra el máximo líder del barrio 18 y también de la Mara Salvatrucha. A raíz de que se llegó a tener el control del pasado domingo en ese centro carcelario, pues los pandilleros empezaron a disparar en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Desde tempranas horas, la Policía Nacional Civil empezó a registrar estos ataques armados. Ya como bien lo indicabas, 9 agentes de la Policía Nacional Civil ya fallecidos hasta este momento y más de 10 fallecidos. Estamos hablando que también están 2 agentes de la PNC de acá de Guatemala sobreviviendo. Pues más adelante se va a estar dando a conocer el estado de salud, pero están sobreviviendo derivado al impacto de bala que recibieron en el cuerpo. Entonces, esto, la lucha que se tiene entre el gobierno y las pandillas, se ha dado en estos últimos 2 años de gobierno del presidente Arévalo, que es de mencionar y déjame informarte de información de último momento. En estos momentos se están sesionando los diputados del Congreso de la República de Guatemala. Ya no van a ser 30 días el estado de sitio, lo acortaron, van a ser ahora de 15 días, pero lo que llama la atención dentro de las enmiendas que presentaron algunos diputados es de que se va a estar prohibiendo la visita de los familiares de los reclusos durante 30 días. Esto también provocó que los pandilleros realizaran este tipo de descontento, este tipo de manifestación, que llegaron hasta el punto de quemar las celdas, papeles que estaban en el área administrativa. La mayoría de papeles que fueron quemados por estos reos incluían las fichas de los reclusos que se encontraban en este centro carcelario de Renovación 1. Entonces,
Esto está sucediendo en estos momentos acá en el Congreso de la República. Ya con estas enmiendas puede haber una reacción también nuevamente por los pandilleros, porque hace algunos momentos nuevamente se registra otro hecho armado en contra de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento no se reporta ningún herido del elemento policial. Sí, una persona fallecida, en este caso, este presunto pandillero que les disparó a los agentes de la PNC, pero al decretar estado de sitio por parte del presidente, pues ya las Fuerzas Armadas pueden reaccionar, ya pueden utilizar su arma, ya pueden dispararle si en dado caso están arriesgando su vida. Entonces, es una rivalidad que se ha estado teniendo durante este fin de semana, pero déjame comentarte también, este asunto, estas peleas, de este asunto de que iban a disparar en contra de la Policía Nacional Civil, desde la semana pasada, específicamente para ser más exactos, fue el jueves 15 de enero, en el cual los pandilleros ya estaban anunciando medidas en contra de la Policía Nacional Civil, pero no, las autoridades pues no hicieron caso a estas amenazas y por esta razón pues se tiene la cifra de 9 fallecidos. Es una lucha de poderes que se tiene ahorita entre las pandillas y el gobierno, que asegura que no van a permitir estos lujos que se tienen dentro de las celdas. Oye, Marcos, la gran diferencia yo creo que es lo que dijo el presidente Arévalo, que no va a negociar con estos criminales, ¿no? Sí, no, el presidente Arévalo está seguro que no va a negociar con estos criminales, no va a trasladar a los máximos líderes de las pandillas a los centros que antes estaban recluidos. Estos se van a estar ahí en Renovación 1, que es de mencionar que esto lo catalogaron como máxima seguridad, pero el presidente Arévalo señala y sigue resaltando de que no va a negociar con estos reos. Incluso hoy el ministro de Gobernación acá también de Guatemala también remarcó, no van a estar negociando, no van a estar permitiendo doblegarse ante las exigencias de estos pandilleros. Están pagando por sangre, digamos, las decisiones que está tomando el gobierno de Arévalo, pero ellos no van a doblegar ante estas exigencias y ante estas, pues, asesinatos que se están dando acá en Guatemala. Oye, leía una nota de un periódico centroamericano, no recuerdo que haya sido de Guatemala, que el presidente Arévalo estaba muy en contacto con el presidente Bukele, pues para asesorarse y tratar de que se aplique la estrategia adecuada contra estos criminales, ¿no? Fíjate que esa comunicación que se tiene entre Guatemala y El Salvador, pues ha sido muy paulatina. Déjame comentarte, yo hablé con el ministro de Gobernación para comentarle por qué no tomar acciones en concreto como la ha estado tomando El Salvador en temas de pandillas. El ministro en su momento señalaba de que son respetuosos de la ley aquí en Guatemala y no pueden sobrepasarse de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, en este caso Guatemala no puede actuar en contra de los pandilleros si no existe una orden judicial, si no existe un proceso legal que ellos los pueda respaldar. Ellos aseguran que El Salvador está vulnerando los derechos de estas personas reclusas, pero Guatemala no va a hacer. Entonces, ese modelo que tiene El Salvador no se va a poder llegar a implementar en Guatemala. No existe tal comunicación entre el gobierno de Bernardo Arévalo y el gobierno de Nayib Bukele. Esa comunicación no existe, pero pues sí están tomando algunas ideas, pero no son las concretas, no son las que necesita Guatemala hoy por hoy, porque básicamente, y lo resalta incluso el presidente Arévalo, ellos son respetuosos de la ley y no van a permitir que se sobrepase de la ley la seguridad. Entonces, esa comunicación que se tiene con el gobierno salvadoreño está muy débil, pero posiblemente puede llegar a cambiar a lo largo de este tiempo, porque ya se habla de que incluso los líderes de máxima, estos líderes de las pandillas, puedan ser enviados a otros países. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso pueden estos líderes de pandillas pueden ser enviados a Estados Unidos o a El Salvador o a otro país. En este caso, el que más se ha tenido comunicación el gobierno de Arévalo ha sido con el gobierno estadounidense. Entonces, básicamente la comunicación se ha enfocado más con el gobierno de Donald Trump que con el gobierno de Nayib Bukele. Sabemos que El Salvador tiene en la cárcel
a más de 50,000 pandilleros. ¿Cuántos pandilleros entre estas dos bandas se cuentan allá en Guatemala? Ufa, que déjame comentarte de que en cada centro carcelario, estamos hablando que son más de 15 centros carcelarios que existen aquí en Guatemala. Estamos hablando que en una cárcel, solamente en una cárcel, sobrepasan los casi 80,000, 90,000 reclusos dentro de ese centro carcelario. Estamos hablando que es un hacinamiento más del 200%. Entonces, esto ha provocado de que no se tenga el control. Y déjame comentarte, anteriormente no se tenía un censo de la población reclusa. Hasta este momento empezó el gobierno a tomar dato por dato de los reclusos que se encuentran en las diferentes cárceles. Y por esa razón, pues lo que nos señalaban la semana pasada, ya que ya llevan casi el 90%. Ya con este informe que van a tener de cuánta población se encuentra en cada cárcel, va a llegar a servir para que se crean nuevas cárceles y enviar o distribuir pues los diferentes reclusos y así tener el deshacinamiento de las diferentes cárceles, porque estamos hablando que ya Guatemala está sobrepasando el 200% de este hacinamiento que se tiene en las cárceles. Entonces, sí superan más de los 80,000 reclusos dentro de un centro carcelario. ¿Y en las calles cuántos son? En las calles existen un montón de pandillas, estamos hablando de que hay diferentes clicas que se encuentran en las calles, por ejemplo, por mencionarte, solamente en el barrio El Gallito, que pues estamos hablando que más de 30,000 personas están en este barrio en específico, casi que 15,000. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí están gobernando las pandillas y lo sabe perfectamente el gobierno, lo sabe perfectamente la Policía Nacional Civil, pero no han actuado porque no los respalda la ley. Entonces, prácticamente hay diferentes sectores en el que Guatemala tiene la mayoría de la población de pandillas, pero no logran ubicarlos hoy por hoy porque hasta incluso la Policía Nacional Civil señalaba de que al momento de capturar a los pandilleros, días después nuevamente los capturan. ¿Eso qué quiere decir? Que los jueces acá en Guatemala los están dejando libres al momento de capturarlos. La puerta giratoria, ¿no? Oye, pero deja preguntarte algo, ¿y no pueden cambiar la Constitución para proceder contra estos asesinos sin orden judicial? Sí, esto ya debería ser, digamos, un proceso entre el Congreso de la República. Debe ser un trabajo entre el Congreso de la República, el gobierno de Arévalo y también de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público de Guatemala. Es un trabajo en conjunto para poder modificar los delitos, para poder modificar que la ley respalde a la Policía Nacional Civil. Y es que es de mencionar de que acá ya se ha declarado como terroristas a estos pandilleros. Ya se tienen los delitos correspondientes, pero no se ha actuado conforme a la ley acá en el país. Las herramientas las tiene el gobierno, las herramientas las tiene las autoridades de seguridad, en este caso el Ministerio Público, pero hay una lucha que se tiene, y déjame comentarte, esto sí es enfático, hay una lucha que se tiene entre el Ministerio Público y el gobierno de Arévalo. El Ministerio Público se encarga de dar los casos a conocer, pero existe esa disputa, existe esa rivalidad y por esa razón no se logra trabajar en conjunto para poder cambiar la constitución completa y poder que las autoridades se respalden al momento de actuar contra estos pandilleros. Y esto se da en el marco de que para este año, en los próximos meses, se va a cambiar al fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, pero previo a que se haga el cambio, no va a existir un trabajo coordinado entre el gobierno de Bernardo Arévalo y la pues, jefatura de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta. Regresamos con Oscar Mario Beteta. A la parte final de esta charla con el periodista guatemalteco, uno de los más influyentes en la nación centroamericana, Marcos Cauex, porque, repito, el presidente de Guatemala declara el estado de sitio tras una ola de violencia de las pandillas. Marcos, si me escuchas, nada más haciendo un resumen de lo que
atinada y claramente has comentado, la ley en Guatemala pues obliga a tratar a estos pandilleros asesinos como gente decente. Entonces, mientras no se cambie la Constitución, solo a través de una orden judicial se puede proceder contra estos sátrapas, ¿no? Sí, correcto. Sí, únicamente se necesita una orden judicial para poder, pues, erradicar la violencia y sobre todo, pues, combatir en contra de estas pandillas. Y es que a pesar de que el esfuerzo de los diputados de declarar como terroristas a los pandilleros, pues no ha sido de mucha ayuda hoy por hoy en estos momentos, porque ellos siguen haciendo de las suyas. No hay pues, un sistema judicial que pueda llegar a fortalecer las acciones que están emprendiendo tanto el Congreso como el gobierno de Arévalo. Esto ha provocado de que no se pueda llegar a incluso hasta juzgar a estos pandilleros que están siendo detenidos, porque para hoy se tenía previsto la audiencia de los capturados de que asesinaron a los agentes de la Policía Nacional Civil, pero se suspendió la audiencia y esto quiere decir que van a pasar más en un centro carcelario, no se les va a juzgar como terroristas, se lleva un proceso larguísimo para poder pues, justiciarlos a estas personas que han asesinado a estos agentes de la Policía Nacional Civil, sino que va a tomar un tiempo, va a ser un tiempo extenso para poder juzgar a estos. Entonces, se necesita una orden judicial para que las autoridades, en este caso la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, actúen en contra de estas pandillas. Si no existe una legislación como tal para erradicar este tipo de violencia o erradicar a este tipo de pandillas, no va a existir seguridad aquí en Guatemala. Oye, yo no sé si en Guatemala exista una verdadera democracia representativa. En México, obviamente, no, pero allá no lo sé. Si sucede así, pues la gente le puede exigir a sus representantes en el Congreso que cambie la Constitución para ir en contra de estos asesinos, ¿no? Lo que sucede, y déjame comentarte, aquí la población lo exige, y la población le exige a los diputados, a los que fueron electos, le exigen al presidente Arévalo, pero hasta ahí no se ha visto respuesta por parte de los diputados, no se ha visto respuesta por parte de Arévalo. A pesar de que la población exige seguridad, no hay una respuesta por parte de las autoridades. La población exige que el ejército de Guatemala salga a patrullar con la Policía Nacional Civil de Guatemala, pero el ha hecho hasta esto, ha iniciado con una serie de patrullajes. Esto tras decretar el estado de sitio, pero posterior a ello no existe como tal un patrullaje del ejército de Guatemala. Entonces, la población exige seguridad, la población exige carreteras, pero no hay respuesta por parte de las autoridades. Entonces, de balde las manifestaciones que han hecho la población guatemalteca en su momento, porque en este caso los diputados y las autoridades del gobierno actual han hecho oídos sordos a las exigencias del pueblo guatemalteco. Entonces, ¿necesita un mandatario que llegue con mano dura o qué? Sí, prácticamente Guatemala necesita a alguien que no se corrompa ante la corrupción, porque aquí en Guatemala impera la corrupción y la mayoría de los sectores le exigen al presidente, pero tiene que haber dinero de promedio para que se actúe. Y si no hay dinero de promedio, si no hay un beneficio para, digamos, para las autoridades o para los diputados, no va a progresar el país. Ellos exigen dinero, ellos exigen un beneficio, pero a cambio de qué? No hay una respuesta en concreta. Entonces, se necesita un presidente aquí en Guatemala que no se corrompa entre la corrupción, que no se doblegue ante las exigencias de algunos sectores que ofrecen dinero para darle beneficios a ellos. Entonces, eh, necesitamos un presidente que no se corrompa, necesitamos diputados que no se corrompan también y sobre todo también necesitamos un sector justicia de que no se dejen vender, no se dejen ver el tema del dinero, porque aquí se mueve mucho el dinero en Guatemala entre los políticos y por esa razón no se ha progresado en temas de seguridad y mucho menos en carreteras, que es lo que más exige la población guatemalteca.
Oye, entonces, ¿estás pues intuyendo o estás dudando del presidente Arévalo, al igual que el resto de los mandatarios en Guatemala y Bueno, los legisladores, que todos pues, reciben dinero de estas pandillas? pues estamos hablando de que no solamente son el que reciben dinero entre las pandillas, por supuesto que en gobiernos anteriores hubo mucha negociación entre ellos, no se había registrado tantos asesinatos, estaba al orden del día los lujos que estaban dentro de los centros carcelarios, se hacían requisas en los gobiernos anteriores, pero a los días se volvían a hacer y se encontraban los mismos lujos. Entonces había un tipo de negociación entre los trabajadores del sistema penitenciario con las autoridades, en este caso del Ministerio de Gobernación. ¿Y qué es lo que sucede hoy por hoy? De que, como bien te reitero, si no existe una negociación en los sectores, por ejemplo, hay gente que necesita carreteras, pero si no das dinero de por medio o no ofreces algo, pues no te llegamos a arreglar las carreteras o no te damos seguridad. Entonces, así han sido todos los gobiernos. En este gobierno en específico se hablaba de austeridad, se hablaba de combate contra la corrupción y que todo el dinero de la corrupción iba a ir al beneficio de la población guatemalteca. Pero ¿a qué vamos con esto? Ya van casi 2 años del gobierno Arévalo y no se ha visto ningún nuevo tramo carretero acá en Guatemala. Las carreteras están fatales y en temas de seguridad, ni digamos, los asesinatos ha ido en repunte. Incluso el mismo presidente Bernardo Arévalo, durante su informe de gestión de gobierno de 2 años, él aseguraba de que la seguridad se disparó, la inseguridad se disparó, que la violencia sigue imparable en Guatemala, pero que ellos siguen tratando de trabajar para erradicar la violencia. Entonces, mucha de la población guatemalteca tenía mucha fe en este gobierno porque hablaba mucho del combate contra la corrupción y hablaba mucho en el tema de cómo iban a ayudar a la población guatemalteca, pero hoy por hoy los comentarios son de desagrado, no quieren ya más al gobierno, quieren que se termine ya este gobierno, porque de todo lo que prometieron no se le ha cumplido nada a la población guatemalteca. ¿Pero qué alternativa tendrían? ¿Hay algún Bueno, personaje que, que, que transmite esa confianza a la mayoría de Guatemala? déjame comentarte que la población guatemalteca ya no confía en los políticos. Ya ahorita la población ya no confía en ningún político, eh, pero aquí en la capital, en los pueblos, en los departamentos, los políticos se aprovechan porque no hay bastante educación en los pueblos y por esa razón ellos se van a buscar su voto a los pueblos. Pero aquí en la capital, la mayoría de la población está, si así se puede decir, asqueada de los políticos, no quieren saber nada de ellos, no confían en ningún político. Entonces debe de haber o debe de existir alguien que dé una confianza, que les transmita esa confianza para que el pueblo guatemalteco nuevamente tenga pues ese querer de salir a votar por este político. Pero como te repito, hoy por hoy no existe confianza en ninguno de los políticos que se hablan o que presuntamente se van a tirar para candidatos a la presidencia en los próximos 2 años. Oye, pero dime una cosa, ¿la ley permite en Guatemala convocar a elecciones anticipadas? No, no, a menos de que exista un golpe de Estado, al menos de que el presidente fallezca o lo que sucedió en el 2015, donde al presidente Otto Pérez Molina se le retiró su antejuicio por casos de investigación en contra de él y de la vicepresidenta, pues ahí los tuvieron que retirar el antejuicio. Aquí cayó en el Congreso de la República este retiro de antejuicio, los retiraron de la presidencia y fueron investigados. Ahí prácticamente empezó una nueva gestión de un presidente alterno, pero como tal, elecciones adelantarlas no pueden. La constitución no lo deja, el periodo lo deben determinar los presidentes en turno, caso contrario, pues sí estarían cayendo en desacato o si en dado caso se adelantan las elecciones, estaríamos hablando de un golpe de Estado acá en Guatemala. Oye, te están preguntando si en Guatemala, si a Guatemala se puede viajar en estos momentos. Bueno, en estos momentos no, en esto hay pues esta restricción del estado de sitio.
que se reduce de 30 a 15 días. Pero digamos, si tú vas a la capital, puedes libremente salir a la calle, también, pues no sé, visitar en la noche lugares de entretenimiento, etcétera, o es muy peligroso después de cierta hora hacer una vida normal. Aquí en la capital ya no se puede, después de las 8 de la noche, ya no se puede tener una vida normal. Ya existen los pandilleros al orden del día, les roban las pertenencias, los centros nocturnos, hasta la violencia ha llegado a los centros nocturnos, ahí han habido varios casos de asesinato. Ya no se puede tener libertad acá en Guatemala, poder salir, digamos, tipo 9 de la noche, tranquilo, en la ciudad capital porque de la nada aparecen los mareros asaltando a la población guatemalteca o hasta incluso cuando uno va en carro y paran un semáforo, los pandilleros van en motocicleta y lo asaltan a uno o hasta les disparan si no entregan las pertenencias. Guatemala está viviendo una inseguridad tremenda acá en estos momentos. Ya no se puede ni incluso tener pues convivencia en la calle porque la delincuencia está al orden del día. Viajar a Guatemala hoy por hoy está difícil en temas de seguridad, pero sí les puedo decir de que pues hasta que se tranquilice el tema de la inseguridad acá, pues pueden empezar a viajar, a retomar las actividades normales, porque déjame decirte, hasta incluso en los alrededores de las estaciones de la Policía Nacional Civil están acordonadas el área, no dejan pasar a ningún guatemalteco. ¿Por qué? Porque están asesinando a los policías en las estaciones, en esas mismas estaciones están asesinando a los policías y por esa razón están bloqueando todas las estaciones, no están permitiendo a la población guatemalteca pasar más allá de eso. Entonces, Guatemala está viviendo en la inseguridad, ya no se puede convivir en las noches y ya no se puede tener una vida pues diferente o salir durante la noche eh, para poder convivir con las familias o hasta con los amigos. Ya no se puede vivir con tanta inseguridad. Entonces están secuestrados por la delincuencia ustedes. Prácticamente estamos secuestrados por la delincuencia, hasta incluso hasta qué nivel hemos llegado. Ayer, cuando se empezó a registrar los ataques armados en contra de la Policía Nacional Civil, algunos cines de acá de Guatemala tuvieron que cerrar a las 6 de la tarde porque tenían miedo a que puedan llegar hasta incluso asesinarlos a ellos. Ahorita las calles de la ciudad de Guatemala es como que estuviéramos hablando que estuvieran en pandemia. Las calles están vacías, ya los guatemaltecos prefirieron resguardarse en sus viviendas porque ya les entró el temor de esta violencia imparable acá en el país. Entonces, estamos hablando de que Guatemala está retomando el tema de la pandemia cuando no había nada de circulación en las calles, pero en esta ocasión estamos hablando que la violencia está provocando que los guatemaltecos ya no salgan de sus casas. Prácticamente todo el país está secuestrado y está doblegado ante la delincuencia. Oye, finalmente, Marcos, y muchas gracias por tu explicación tan clara y tan profunda, tan bien sustentada. La mala es que no tiene solución, ¿no? No tiene solución. La única solución acá es de que pues los policías, ahorita con este estado de sitio se esperaría de que los policías y el ejército de Guatemala pues actúen. Anteriormente, sin el estado de sitio, ellos no pueden disparar en contra de los delincuentes porque no los respalda la ley. Los derechos humanos en Guatemala pues respaldan a los pandilleros, entonces la policía no puede llegar a actuar. Por esta razón, pues estamos hablando de que no hay solución. Esperemos que en este estado de sitio, que ahora se reduce a 15 días, esperemos que con este estado de sitio se tome las riendas de las diferentes cárceles porque ahí nacen las órdenes de los pandilleros para asesinar a las personas, de allí nacen las extorsiones a los comerciantes, a los miles de guatemaltecos que son comerciantes, ahí salen las extorsiones que deben de pagar entre 3,000 a 5,000 quetzales. Entonces, no hay solución, solo se esperaría de que con este estado de sitio se retome el control de la seguridad y que la población guatemalteca pues tenga un respiro durante estos 15 días y poder pues salgan de sus casas, salgan a trabajar mientras se sientan seguros. Pero hoy por hoy, después del estado de sitio, no creo que exista una solución como tal.
Oye, dicen, te escriben de Monterrey. Nos encanta recibir opiniones de Monterrey, siempre son muy interesantes. Creo que tienen un nivel educativo y cultural, pues, quizá por encima del resto de la República, ¿no? Pero te dicen, por favor, coméntale al periodista de Guatemala que en países como el suyo, o sea, Guatemala, que acabamos de escuchar toda esta crónica terrorífica, así te dicen, solo sustituyendo la clase política por robots, al igual que pudiera ser en México, la corrupción no va a terminar. Muchas veces nos escriben eso, oye, aprovechando la inteligencia artificial, tal, pues vamos a destruir a la clase política en países como México o Guatemala, ahorita por todo lo que acabas de decir, por robots, ¿no? Los robots, pues por lo menos no sienten, pues imagino que no saben robar, ¿no? Sí, prácticamente ahora la inteligencia artificial podría venir a reemplazar a todos los políticos acá en Guatemala y tal vez, posiblemente, hasta incluso posiblemente, ahí se acabe la corrupción. Mientras tanto, yo creo que vamos a seguir con lo mismo. Posiblemente el tema de la inteligencia artificial aquí puede llegar a hasta incluso apoyar en el tema de la seguridad y en el tema de la corrupción, en temas políticos, pero ¿de aquí hasta cuándo? O sea, no hay respuestas o no hay soluciones concretas o cortas para decir, bueno, por ejemplo, con la inteligencia artificial vamos a acabar la corrupción y vamos a acabar la seguridad. No, esto va a seguir de largo. En Guatemala vamos a seguir teniendo políticos que están señalados de corrupción, van a querer estar en el gobierno, saqueando el dinero de la población guatemalteca y un sinfín de cosas. Entonces, implementar la inteligencia artificial aquí en Guatemala va a ser un poco difícil porque hasta incluso ni Sí. tecnología de alta calidad tenemos acá en Guatemala. Oye, te escriben de Aguascalientes ya para concluir la charla, porque tenemos la tertulia de los lunes. Oye, te dicen, inviten a Elon Musk a que les dé buenas ideas. Sería bueno, ¿eh? Inviten a Elon Musk. Sí, sería muy bueno invitarlos a Elon Musk acá a Guatemala para ver cómo implementar la inteligencia artificial, porque te repito, aquí cuesta, la tecnología aquí en Guatemala cuesta implementarla. No hay, digamos, alguien que les enseñe a utilizarla de manera correcta, porque cualquiera puede venir a enseñarles, pero ninguno se va a tomar la tarea de decirles esto está bien o esto está mal. No existe una educación como tal. Sí sería muy ideal que Elon Musk viniera aquí a Guatemala para dar un par de clases de tecnología y de inteligencia artificial y por lo menos Bueno, así, por lo menos finalizar con la corrupción aquí en el país, ¿no? tú que eres un periodista muy influyente, sugiérelo al presidente. Pero bueno, Marcos Cahuex, de Guatemala, periodista, el más influyente en esa nación. Muchas gracias por tu tiempo, con este espacio de la radio en México. Un gusto saludarlos, qué bueno que están bien y ahí estamos para servirles. Muchas gracias.